lo que me había dicho en la mente, caí en cuenta. Yo dije, "Ah, trucks, no son trucks, camiones, sino drugs, como droga. ¿Qué? Este atrevido. Y me Imagínate. acuerdo que me puse a llorar, me puse muy mal. Pero eso me apartó un poco de mi relación con Dios. Entonces, en vez de mi tiempo devocional, estaba era en videollamadas todo el tiempo, como que tratarlos de sentir cerca. Hola, bienvenidos, somos Jean Paul y Dani. Bienvenido a este segmento que le hemos denominado Migrar con Jean Paul y Dani, donde cada semana compartimos una experiencia, algo especial, donde hemos podido, como gracias a Dios, hemos vivido en 3 países, mi esposa en Estados Unidos, en Colombia y en Ecuador, y estamos contentos de compartir este espacio que te puede ayudar de lo que hemos aprendido si tienes el sueño de migrar. También queremos comentarte que tenemos un primer video que te dejamos aquí en las tarjetas de videos sobre cómo mi esposa hizo para irse a Estados Unidos de voluntaria. Vivió allá un año, que fue una bendición. Si no te lo has visto, tienes que verlo. Hay cosas muy buenas. Y un poquito hoy queremos hablar de lo que habíamos dicho la siguiente semana, de cómo fue ese proceso, no solo de la migración, sino también esto de la visa de turismo, que puede parecer algo difícil, algunos tips, y también cómo fue esa experiencia, sobre todo mi esposa que nos cuente cómo fue vivir un año en otro país diferente, estar fuera de su país, qué cosas distintas encontró y algunos tips. ¿Cómo estás, mi vida? Bueno, qué chévere este espacio. Estamos abriéndote nuestro corazón, contando experiencias que vivimos migrando y la oportunidad que Dios nos ha dado de conocer nuevas culturas. Y detrás de hay muchos trámites, tal vez que generan incertidumbre, que generan temor, que generan muchas preguntas, y por eso estamos aquí. Así que estamos abiertos también a leer tus comentarios. Y nos preguntaban un poquito de cómo fue eso de la visa de turismo o el viajar, cómo me fui como voluntaria, como en qué estatus. Y te quiero contar que yo ya había sacado la visa de turista, la había sacado con mi familia porque tenemos familia viviendo en Estados Unidos y ya la tenía. Pero ¿qué pasó? Que allá en la comunidad hicieron una extensión de visa. Lo bueno fue que todo corrió por cuenta de Ujú. ellos, pagando para que se hiciera esa extensión, eso adicional, ese tiempo adicional, y pude poderme quedar casi el año. Sí, algo que también queríamos comentarles y creo que hemos visto la anterior semana es que, claro, una visa de turista solo te puedes quedar hasta 6 meses, como que es el tiempo Máximo. generalmente, seis Ujú. meses máximo, pero en ciertas circunstancias hay como extender la visa cuando son cosas de fuerza mayor, un accidente, problema médico. En caso de mi esposo fue un tema de voluntariado, donde se demuestra ante el Departamento de Migración su importante labor de voluntariado y se pide una extensión que puede ser máximo hasta un año. Y luego de esa extensión hay otras formas del famoso ajuste de estatus, que uno puede cambiar de una visa de turismo a una visa, por ejemplo, de estudiante, a una visa F1, por ejemplo, que es una de las posibilidades que mi esposa tenía de cambiarte a ese tipo de visa para que tengas un estatus legal, un estatus formal en Estados Unidos. Entonces, un poquito la anterior semana, nada más recapitular, mi esposa nos había contado que tuve esta oportunidad de ir a una comunidad que está en el primer video, donde puedo ser voluntaria a través de una visa de estudiante, que después pidieron una A través de extensión una visa de turista. a una visa de turista, perdón, que después pidieron la extensión para que se pueda quedar un tiempo más y fue de mucha bendición. Entonces creo que sería un buen plan si tú quieres migrar a Estados Unidos. Nos parece una experiencia súper buena. Y quería preguntarte un poco, mi vida, ¿cómo fue ese cambio, digamos, cultural? ¿Qué cosas tú encontraste distintas que tal vez aquí en Colombia, en Ecuador no habías visto y en Estados Unidos fue diferente para ti? Bueno, lo primero fue el idioma. Yo creí que me iba a poder defender, que me iba a ir súper bien en el idioma, porque siempre me ha gustado el inglés y en la universidad como que de 5 niveles estaba en el tercero, entonces yo dije, no, súper bien. Pero sí es limitante porque nuestro inglés, el que aprendes en instituto incluso, no es conversacional. Te prepara para tú entender algo, pero no conversarlo. Entonces, si estás pensando irte, prepárate, adiestra mucho tu oído, escucha, sumérgete en esta atmósfera de inglés, viendo películas, escuchando canciones, que se te haga un poco más fácil, porque yo a veces me quedo mirándolas así con cara de, me están hablando así como chino. Y eso fue diferente. Bueno, yo todo el tiempo estaba en una comunidad, así que no tenía que, digamos, gastar para gasolina. Teníamos
carros de voluntarios que nos prestaban en los días libres y nos daban, tenía la llave, tenía la tarjeta de crédito para nosotros tanquear. Fue diferente eso que yo no tenía ni idea. Una vez salí sola, iba como que a echar gasolina y yo decía, ¿y ahora cómo? ¿Cómo pago? ¿Cómo pongo esto aquí? Esas cositas pequeñas, ¿no? Que tú, en tu país, tú simplemente pasas la llave que te abran el tanque y pagas y listo. Acá en Estados Unidos, bueno, hay zonas en donde hay personas, pero donde yo estaba no tocaba, era independiente. Cosas así. Mm. Dentro de la misma comunidad también tenían una especie de supermercado pequeñito, entonces si se nos acababa algo, íbamos ahí, anotábamos que nos hacía falta, aunque yo también era la encargada de hacer compras cuando se acababan en la casa, iba, eh, esas cosas como que eh, Un pequeños, desafío. pequeños Yo creo detalles. que el idioma siempre va a ser un desafío. Y bueno, mi esposa, gracias a Dios, tenía como un nivel básico, pero fue también sobrenatural. Nosotros somos una familia cristiana y fue sobrenatural como mi esposa pudo aprender el idioma ya. Y esos tips son importantes, ¿no? Escuchar música es lo que también debo yo hacer, leer libros, ver series inglés, escuchar subtítulos. Y eso creo que es clave. Eso es clave para todo, incluso para las diferentes visas que uno puede estar para desenvolverse. Mi esposo estuvo, claro, arriba de Nueva York, no en Nueva York City, donde estamos, hay muchos latinos y el idioma también puedes encontrarte mucho, hablando mucho español. En cambio, estaba arriba de Nueva York, que yo también pude conocer la comunidad, que fue hermosísima. Que es muy, queda 2 horas, 3 horas de Nueva York, es el Alto Hudson, ¿no? Arriba y claro, ahí no hay, casi no hay nada en latinos, más son americanos de allá, entonces ahí sí o sí hay que hablar en inglés, sí o sí. Entonces yo creo que eso es como un tip muy importante. Cuéntanos un poco mi vida de la comida, tal vez. No sé si extrañaste al inicio una arepa, un buñuelo, un pan de Terrible, bono. terriblemente, sí, bueno, yo creo que uno tiene que viajar dispuesto a todo. Si vas a salir de tu país, es pensando en que no vas a encontrar de tus cosas allá. Y yo creo que los que están pensando en salir, eh, creo que tienen un poco de desarraigo, ¿no? A pesar de que nos duela la bandera, y ya voy a compartir una experiencia que me pasó. Pero claro, la comida totalmente diferente. Yo no comía casi verduras y llegué a una familia vegetariana que fue súper duro porque llegué con un hambre. Cuando voy a ver era como un quiché, como, como, como una tortilla de huevo con quinoa y verduras y ya. Y yo decía, claro, el momentico me dio hambre otra vez. Ellos comen máximo hasta las 6:30, 7 máximo, máximo. Y yo sí me acostaba a las 10, 10:30, tenía hambre, me sonaba el estómago. Yo decía, Dios mío. Pero todo es cuestión de Mm. hábitos. Son hábitos y claro, no tenía como la libertad, no sentía la libertad, aparte por el idioma, de decir quiero comer otra cosa, voy a comerme una fruta, algo así. No tenía esa libertad, entonces me acostaba muchas veces con hambre. Te La tocó. mayoría de las veces me tocó acostarme con hambre, aunque luego se hizo un hábito. Yo cuando regresé a Colombia, en mi casa comían a las 9 de la noche y yo decía, ¿cómo pueden comer tan tarde? A mí ya no me cae más comida después de las 6 y ya me había cambiado totalmente la rutina. Entonces sí, son esas cosas, pequeños detalles, esos nuevos hábitos que te tienes que adaptar, tienes que ser flexible, tienes que ser resiliente para aprender de esto y como no quejarte, porque mucha gente diría, no, terrible, fue lo peor y te quedas en lo malo, pero incluso es saludable. Alimentarte bien allá, todo era orgánico, todo era saludable, verduras, ¿no? Mm. O lo preparaban allá mismo, ordeñábamos las vacas, entonces con la leche hacíamos el queso, el yogur. Era como todo este ambiente que después me hizo muchísima falta ya cuando regresé a mi país. Y lo que hablo de que te duele la madera y te das cuenta como que eres de tu país y como que ya tu país lo llevas más en el corazón. A mí me pasó que un papá de un estudiante me dice, ¿de dónde es que tú eres? Le digo yo de Colombia. Y me dice, you bring any drugs with you? Como que trajiste drogas contigo. Entonces yo no le entendí a la primera. Yo le dije, trucks, como camiones, como, no te entiendo. Y dice, jaja, no, es una broma. Y yo, como que no le entendí qué dijo.
Y después como que repitiendo lo que me había dicho en la mente, caí en cuenta. Yo dije, "Ah, trucks, no son trucks, camiones, sino drugs, como droga, ¿qué? Este atrevido". Y me Imagínate. acuerdo que me puse a llorar, me puse muy mal, me puse muy mal. Y yo decía, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo piensa eso? Y mi país, y me dolió muchísimo Colombia, me dolió. Y creo que estando por fuera es cuando más cuenta te das de que eres de esa nación, ¿no? Pero yo dije, nada, nada, para adelante. Y lo más importante aquí yo creo que es la fe, porque tuve otra situación en la que necesitaba un dinero y me habían enviado un giro por Walmart y una situación, un malentendido, y me decían, no, necesita un ID americano, no se puede como extranjero. Ni con Y, pasaporte. y yo, ¿qué? Ay, No, necesitaba ese dinero urgente. No, como que pasaporte no, y yo no puede ser. Me sentía muy discriminada en ese entonces, ¿no? Pero no me quedé en esa posición de víctima. Y en medio de esa situación que me sentí tan triste, como que yo decía, me regreso a mi país y punto, de esa gente, ¿qué le pasa que me viene aquí a discriminar? Como que Dios me recuerda y me dice, tu ciudadanía es del cielo, no es ni de aquí, ni de Colombia, ni de Estados Unidos, es del cielo. Entonces en eso como que respiré y dije, verdad, sí, Dios, sí, tú me trajiste acá y como que recordé mi propósito. Entonces esos puntos claves de tu ser flexible, de saber que no vas a tener lo mismo o las mismas comodidades de donde estás, y si tú sales de tu país es para crecer, para algo mejor, y que mientras labras ese camino pueden haber esas dificultades, ¿no? Y que te vayas, clave también número 3, yo, que te vayas con un propósito, para que no, a la primera no sea como que me regreso, no me regreso, esto es lo peor, ¿no? Sino que también puedas ser resiliente. totalmente, tener un propósito, tener una visión, porque el tema de migrar requiere salir de tu estatus de confort, digamos, de tu zona segura, donde tú encuentres de algo nuevo, algo desconocido, en todo sentido. Ya mi esposa nos habló de la comida, pese a que gracias a Dios viviste en una comunidad con hábitos muy saludables, porque claro, hay siempre esta crítica, ¿no? De Estados Unidos, de comida chatarra, Ah, solo no, cero, no, hamburguesas. nunca En cambio, mi esposa me estuvo en, pasó. en antítesis, más bien en una comunidad donde se Demasiado. cuidaba mucho lo orgánico, lo natural, lo saludable y fue de mucha bendición. Y lo que habla mi esposa de si tú tienes ese anhelo de vivir, si tienes ese anhelo de ir a Estados Unidos, que bueno, prepararse es una decisión siempre de la mano de Dios con esa visión que tú quieres alcanzar, qué sueños tienes por hacer. En cambio, mi esposa tuvo una palabra de parte de Dios para cuando fue y se dieron las cosas y pudo ser voluntario y fue de mucha bendición. Mira, también quiero preguntarte un poco sobre el tema del clima, porque claro, hay lugares que uno en Estados Unidos sabe que es un clima muy bueno, como Miami, Florida, la playa, pero hay otros climas, la mayoría a través de Estados Unidos, que tienen las 4 estaciones. Tú que vienes de un clima caliente, mi esposa es caleña, más o menos a 1000 metros sobre el nivel del mar, 30 grados centígrados promedio. ¿Cómo fue esa llegada? ¿En qué temporada llegaste a Hudson? ¿Fuiste preparada? ¿Tenías todo lo necesario? ¿Cómo te preparaste por el tema del clima cuando fuiste? Buena pregunta. Bueno, sabes que llegué en primavera, llegué como en abril y todo floreciendo, hermoso, espectacular, entonces no tuve ningún inconveniente. Me habían advertido muchísimo del polen y como sufría un poco de rinitis, como que creo que me llevé a unas loratadinas y eso, pero nunca las usé. Me había llevado una chaquetica, no, esa chaqueta sí me sirvió full. Me había llevado una chaqueta como larga que me cubría hasta las rodillas, completa, como ¿Qué hora creo que la térmica. tienes? La tengo hasta Ah, que te ahora compraste un bomboná en en Pasto. Colombia. Sí, yo creo que esa fue de las mejores compras que hice porque yo de ahí me hice como que compras más vanidosas de que las botas de cuero y todo eso y no, allá no, cero. Y me había llevado que la blusa más bonita, no sé qué, no, nada, porque yo mantenía, era con las vacas, mantenía en la granja, entonces en mi situación no fue necesario ni nunca utilicé esa ropa, las botas cero, sino que se necesita, era más ropa de combate. Se necesitan unos zapatos especiales para la nieve, entonces conseguí unos zapatos allá especiales, no los compré, me los dio la comunidad. Entonces sí, sabes qué buena pregunta, porque uno tiene que pensar en todo eso. Mi hermano me acuerdo que también está en España ahora y hablaba mucho de eso, que él tenía unos tenis, salía así con la nieve, decía que se moría del frío, dejaba de sentir los pies. Entonces, si
vas en un tiempo frío o mejor que vayas antes para conseguir unos zapatos adecuados para la nieve, para el frío, que te ayuden. Y nada, pues cuando son estos climas, allá sí llegamos a -10, -15, un día en Boston llegué a -22 grados centígrados, toca ponerte ropa sobre ropa, sobre ropa, sobre ropa, y es muy aburrido ir al baño así porque, o cambiarte, porque es demasiada ropa, es muy pesada, pero con que estés abrigado es lo más cómodo y lo más rico allá es que hay lugares con esta calefacción, las casas y todo, entonces dentro no se siente para Mm. nada, pero por fuera sí disfruté un montón, la nieve me encantó, la amé. Yo como que creo que nadie fue más feliz que yo porque yo saltaba, salía corriendo. Cuando yo llegué estaba nevando un poco, habían días en los que alcanzaba a nevar todavía. Caía así como un poquitico de nieve y yo salía y yo decía, Dios, gracias, feliz. Y ellos ya como que, ay, ya, que se acaba este clima. Pero me gustó muchísimo vivir la experiencia. Claro, si tú nunca lo has experimentado, va a ser excelente. Pero la nieve también tienes que trabajarla porque la gente Mm. tiene que salir a palear, tienes que limpiar la nieve linda el primer día y eso porque después se vuelve café, oscura, tienes que tener mucho cuidado al manejar, el tráfico. Son unos cuidados especiales, ¿no? Diferentes que no le puedes echar al carro esta agua para las plumillas, para el parabrisas, sino que es una especial para que no se congele, como que todos estos detalles y eso no me tuve que preocupar yo, sino que en la comunidad lo hacían, nos encargaban de organizar esta logística y de ver que si me faltaba algo, tenían un lugar donde, digamos, donaban ropa o cosas que no utilizaban ya voluntarios que se iban y de ahí como que nos equipaban a los nuevos que llegábamos. Entonces sí es importante como este equipamiento, ¿no? Para el frío. Claro, total, y para el clima, depende de dónde vayas. Aquí un tip también importante, que el lugar que ya estés visionando o que desde ya puedas empezar a ver dónde te gustaría vivir, en qué parte te quisieras ir, justamente averiguar, ¿no? Qué tanto es el clima. Hay lugares que es muy marcado más el frío y otros que sí tienen las 4 temporadas, pero más bien el invierno no es tan pesado. Entonces es una Ujú. buena opción. Y saber en qué fecha también vas, ¿no? También es Exacto, importante. lo mejor es ir a mediados, que no te coja el invierno. Eso es lo mejor. Súper. Y mi vida, bueno, ya hemos hablado un poco de la preparación, bueno, el idioma nos hablaste, la comida también, el clima también. Yo creo que algo muy importante es esa preparación emocional, preparación espiritual. ¿Cómo tú lo viviste? De, claro, dejar a la familia, dejar tal vez en Colombia ibas a la iglesia, tenías tus amigos. ¿Cómo fue esa preparación emocional para dejar todo y literalmente empezar una nueva vida? Bueno, yo no caí en cuenta de eso, sino hasta cuando llegué y sí me dio fuerte y hacía videollamadas con mis papás todo el tiempo que podía, pero eso me apartó un poco de mi relación con Dios, entonces en vez de mi tiempo devocional estaba era en videollamadas todo el tiempo, como que tratarlos de sentir cerca y está bien, pero creo que dio un giro después mi mentalidad cuando dije, no, ya voy a empezar de cero acá. Y aparte mi mentalidad era no regresar, entonces es empezar a construir aquí. Y me acuerdo que empecé a buscar iglesias por Facebook, por Google Maps, donde está ahí. Por la gracia de Dios encontré una como a 5 minutos muy cerca y ahí empecé a generar comunidad. Entonces yo ya no vivía y me quedaba solo en la comunidad donde estaba, sino que yo pedía permiso y decía, van a hacer un evento en la iglesia, o me invitaron a un asado, o será que puedo ir. Entonces trataba de pedir o de organizarme otros tiempos, de pronto en la tarde, noche, que ya estaba desocupada, para ir con otra comunidad. Entonces, creo que uno es intencional, es no solamente de tu, sí, qué bonita la familia y mis amigos allá, sino que también seas intencional en construir redes, intencional en ser amigo donde estás, y buscar las oportunidades para hacerlo, ir a un gimnasio, ir a una iglesia, ir a un parque, todo esto como que ayuda a tu conectarte con otras personas porque es necesario. Somos seres sociables, de comunidad, y si tú no construyes estas redes, puede que en momentos te sientas muy solo, incluso le des cabida a la depresión. Entonces yo sí tuve como esto en mente y empecé a trabajarlo.
ese tema de comunidad. No, importantísimo en mi vida. Y también mucho, y depende con la condición que vayas. Tú fuiste en cambio soltera, joven. Otro es cuando uno va con Exacto. familia, niños, porque también los niños necesitan tener amigos. Yo también cuando estuve en Colombia, que va después de unos capítulos también vamos a hablar de mi experiencia, cómo fue migrar a Colombia, cómo ganar una beca. Vamos a hablar aquí de contenido que también está nuestra chiquita, quiere compartir. Nuestra chiquita. Pero creo que eso es valioso. Todo esto que hemos hablado, creo que esto te va a ayudar para esa decisión a firmar, esa decisión que, como decíamos, con la bendición de Dios tiene que estar, que tengas esa paz, porque es todo un desafío. O sea, la persona que migra es un acto de valentía, definitivamente, y este contenido, este espacio es para eso. Además, también mencionar que si tú tienes tal vez esta vía de migrar a Estados Unidos, que fue la de mi esposa, la de ir de voluntaria, por medio de una visa estudiante, ir a esta comunidad, y tú quisieras saber un poco más, incluso tener una asesoría y de mi esposa directamente, algunos tips, cómo fue la entrevista, cómo hizo, todo eso, nos puedes escribir aquí, tenemos igual un link, ¿no? Para nuestro Invite a Coffee, aquí te dejamos los links, puedes, y mi esposa te puede dar un poco de asesoría, si tienes esa vía, es una muy buena vía que todavía está vigente, todavía uno va a las páginas de Camp Hill, este movimiento, y hay otras comunidades que necesitan personas y valoran todo el tiempo, ¿no? Y valoran personas extranjeras. Entonces, si puede ser una vía para ti, un camino para ti. El requisito principal tal vez sería, uno, tener las ganas, y dos, tener la visa de turista. Exacto. Esa visa de turista es súper clave. Yo creo que la siguiente semana vamos a hablar un poquito de esa experiencia, de cómo fue nuestra entrevista para la cita, para la visa de turista, porque fuimos, en este caso estamos con Elaine, nuestra chiquita estaba todavía en el vientre, en embarazo, pero cómo fue, cuáles fueron las preguntas y también cómo fue esa experiencia. En mi caso fue la primera vez que fui a Estados Unidos, y contarte algunos tips, cómo fue viajar con niños, que fue la verdad para mí hasta ahora el viaje más grande y el mejor viaje de mi vida, porque pude estar con mi esposa. Creo que eso es mi vida. Podemos despedir este tiempo. Eso es, sí, como decía mi esposo, tenemos una disposición de ayudarte, de contarte, de que no te sientas solo, y lo más importante es que lo hagas con propósito, ese acompañamiento también espiritual, emocional que podemos hacer contigo. Solo invítanos un café, aquí abajo en la descripción te dejamos el enlace y estamos dispuestos a charlar un poco más. Gracias por quedarte hasta aquí, hasta el final, en esta serie de Migrando con Jean Paul y Dani, donde vamos contando esta experiencia pasada, presente y de pronto futura también. Así que bueno. Solo quería decir algo nada más en los comentarios. Si tienes algún tema especial o quieres que profundicemos en algo, súper buenísimo. Lo puedes escribir. Exacto. Y también se nos da ideas para seguir los siguientes contenidos. Y la verdad que hacemos esto para que sea de mucha bendición. Somos Jean Paul y Dani. Esto fue Migrando con Jean Paul y Dani. Les mandamos un gran abrazo y muchas bendiciones. Ahora con Eden, bendiciones. Chao, chao.